presos. Entonces, bueno, las agresiones que tenemos en los centros penitenciarios cada vez van increciendo. Y si muchas veces no se producen más casos de agresiones, es porque les tenemos hoy día, y te hablo así de claro, que hacer la pelota a los propios presos para que todo funcione correctamente. Yo que soy mujer, pues sí es cierto que los inmigrantes marroquíes, de Túnez, de toda esta, pues bueno, de países africanos, pues a las mujeres nos tienen una consideración nula, cero a la izquierda, y la autoridad que tenemos frente a ellos pues es bastante, por no decirte escasa, que tenemos que tirar muchas veces de los hombres para poder conseguir, pues bueno, las agresiones verbales, físicas que acontecen todos los días, por decirte, que tirar de los compañeros. Y bueno, gracias a la reforma que hizo Zapatero, unificó también las escalas, ¿vale? La femenina y la masculina, con lo cual todas las mujeres tenemos que trabajar en hombres y los hombres pueden trabajar con presas. Entonces, eso a la hora de trabajar también dificulta bastante. Y en base a lo que ya las estadísticas están demostrando, ¿tú has notado un cambio en esa proporción, digamos, de presos extranjeros, especialmente de culturas venidas de países donde tú dices, pues el respeto a la autoridad es poco menos que nulo, en las cárceles españolas? ¿Has notado un cambio, digamos, de tendencia? Hombre, cada vez hay más, cada vez está claro que hay más. Sí, hay, bueno, pues marroquíes, ya lo he dicho, de Túnez, de Senegal hay un montón, bandas latinas, es una pasada, sí, o sea, cada vez más. Pero si tuvieras que poner una proporción... Pues entre españoles y extranjeros, yo te diría que un 70 extranjeros, Wow, un 70% extranjeros. Y la mayor proporción de esos extranjeros, como dices, podríamos decir que provenientes de África, tanto de zonas del Magreb como del resto de África. Pues un 50. Un 50 de 70, ya. Esta de la problemática interna que presentan o que pueden llegar a presentar los presos en esos centros, ¿tú notas también una diferencia? ¿Puedes poner un ejemplo cómo se comportan unos y cómo se comportan otros? A ver, los rumanos, por ejemplo, por así decirlo, son personas, en general te hablo, o sea, siempre hay excepciones y tal, pero son más fríos, por ejemplo, más distantes con el funcionario, van un poco más a su bola, luego son más mafiosetes, por así decirlo, y bueno, pues los africanos son más agresivos, tienen un carácter mucho más, se enfrentan más al funcionario, son más, insultan más, nos faltan más al respeto, no atienden a las normas. En cuanto a las agresiones que sufren los funcionarios, en general el personal, digamos, que trabaja dentro de esos centros, ¿has notado también tú alguna evolución al respecto? A ver, claro, cada vez tenemos más agresiones, primero porque los derechos de los internos prevalecen sobre nuestra seguridad. Cuando yo he tenido ocasión de ir a visitar el centro penitenciario en concreto de Picassent, aquí en Valencia, que es un macrocentro, yo la verdad que la primera vez me quedé realmente sorprendido, desagradablemente, porque en vez de estar en un centro penitenciario, de verdad, yo que tengo empresa de seguridad en República Dominicana, me daba la impresión de estar en un resort de estos de gran lujo de República Dominicana. Yo cuando vi la piscina olímpica rodeada de césped al aire libre, cuando vi las pistas de pádel, los gimnasios, yo me quedé realmente asustado. Y me llamó mucho la atención el hecho de que, como has dicho tú muy bien, había un montón de mujeres por todos los pabellones destinados a albergar presos masculinos. Esto me llamó poderosamente la atención. En el centro o en general en los centros que tú has tenido ocasión de ver o de trabajar, ¿se repite, digamos, esta escena? A ver, ellos cuentan, en muchos centros penitenciarios españoles hay piscinas, tienen pues pistas de fútbol, bueno, con su pista de césped, canchas de baloncesto, tienen un pabellón deportivo, o sea, súper bien. En otros centros penitenciarios, los últimos que se hacen o que se han hecho, ya hasta la administración les ha proporcionado televisiones de plasma, y bueno, y cuentan, pues bueno, ya sabemos todos que cuentan con todo pagado, más aparte la medicación súper cara también, porque los retrovirales y todo
toda esta medicación que es carísima y además cuenta con que la mayor parte, por no decirte el 100, te voy a decir un 99, toma medicación. O sea, es una barbaridad la medicación que toman. En España hay 2 centros psiquiátricos solamente, centros penitenciarios psiquiátricos. La gran mayoría, por no decirte un 90%, la gran mayoría de la población reclusa tiene trastornos mentales. Sí, desde luego. Y están en centros penitenciarios normales. Entonces, perdona, yo no estoy capacitada, o sea, a mí que me den medio. Si los funcionarios están cada vez, digamos, menos preparados o se exigen algún tipo de preparación física, ¿os dan cursos a la hora de dar este tipo de preparación física? Ninguna. Preparación física no nos dan. No, tenemos un exámenes tipo test, tipo desarrollo. Sí, tipo test. Frente a una agresión ultraviolenta de un preso, le contestáis con un examen tipo test. Exactamente. Bueno, pues aparte está el hecho del Ramadán. El Ramadán hay que respetarlo y bueno, eso es una locura. En los centros penitenciarios luego no se quieren tomar la medicación porque tienen el Ramadán. Resulta que el Ramadán sí que les permite tomar medicación, pero ellos lo ponen como excusa. O sea, todos son pegas y tal. De eso no se cansan de exigir y de exigir y de exigir. Son personas que exigen siempre continuamente. Nunca están a gusto, nunca están contentos, nunca... Siempre es exigir. Derechos. Según dice, el tráfico y el consumo de drogas es algo totalmente habitual en las cárceles españolas, así como el trapicheo con otro tipo de objetos, como pueda ser móviles, armas, que es prácticamente la presencia y es continua. Se ve incluso en muchísimas páginas de internet, en Instagram, en X, que los propios presos pues presumen de ese tipo de cosas. ¿Qué pasa también? ¿Hay falta de control interno en esos recintos penitenciarios? Sospechamos que un interno puede tener algo ilegal o prohibido, un objeto prohibido, pues evidentemente se le cachea. ¿Qué pasa? Pues que luego te toca las narices también de arriba, por así decirlo, porque no gusta. Así de claro lo digo, que bueno, pues que se hagan este tipo de actuaciones, no gusta. Y luego aparte sacan instrucciones o sacan normativas, pues un poco no te dicen no caches, eso no te lo van a decir, ¿no? Pero un poco sí que te tantean o te sondean un poquillo para que, mira, esto sí, pero esto no. ¿No recibís ningún tipo de reconocimiento en el caso de que esas incautaciones, por ejemplo, de droga crezcan respecto a la estadística del año anterior, por ejemplo? No. Para nada. La droga es bastante habitual que entre, los móviles también. Es que y luego aparte añadir que en los centros de inserción social, ¿vale? Cuando los presos ya pasan a tercer grado o a libertad condicional, estos centros tienen derecho a tener teléfono móvil en la celda. Eso que se sepa. Conocí a una persona que trabajaba ahí un poco de educador físico en uno de estos centros contratado y se quejaba de que los presos tenían unos menús estupendos mientras él se tenía que pagar pues un bocadillo o lo que sea en la cantina. Sí. ¿Cómo la calidad de la comida, digamos, que reciben los presos, cómo es? Pueden repetir, te quiero decir, pueden comen bastante y muchos repiten. Mira qué bien. O sea, les da para repetir 2 y 3 veces. Aquí hay dietas para todo. Está la dieta la general, que es, digamos, la más común para todos. Está la dieta especial, la de celíacos, la de vegetarianos, sí, está todo previsto. Sí. Mira qué bien, sí. La dieta blanda también para los que no tienen dientes y luego, claro, por supuesto para los marroquíes y toda esta gente que no come cerdo. Antes la droga se entraba a raudales en los centros, pues ya sabemos, con pelotas a través de las vallas, en los vis-a-vis, de manera personal. ¿Ahora hay algún otro método que hayáis detectado y que sirva para inundar, como está inundado esos centros penitenciarios de droga? Lo más común para entrar la droga en los centros penitenciarios es vía anal. O sea, esa es la más usual. Y luego, pues sí, entra pues por cartas, por correspondencia también. Nosotros tenemos la obligación de abrir la correspondencia y cachear toda la carta, ¿vale? Y tal, pero a veces sí que es cierto que ponen un tipo de droga que el folio la absorbe. Yo no sé cómo lo hacen. Cuando ves las imágenes de las cárceles de El Salvador,
¿Tú qué sientes como funcionaria de prisiones en uno de estos resorts de lujo? Pues siento envidia. ¿Tuvieras la oportunidad de hablar con Marlascón? ¿Qué le dirías para implementar una serie de cambios absolutamente necesarios en esos centros? Yo le diría que me explicara. ¿En qué consiste para él la reinserción? La reinserción es un término muy amplio que, pues bueno, puede ir de dejarles dormir hasta las 12 de la mañana porque el nene lo necesita o ponerlos a trabajar. Yo siempre he defendido que la mejor manera de reeducar a un preso en un centro penitenciario es que ese centro sea lo suficientemente duro como para que no le queden ganas, una vez salga de él, de volver. Si al entrar en un centro penitenciario español van a vivir infinitamente mejor Claro. en los países de donde proceden cuando estaban libres, claro, así, Ujú. ¿qué método, digamos, Así pues. de coerción tenemos contra esos delincuentes? Absolutamente ninguno. Para ellos, más que un Ninguno. castigo, como tú me has dicho antes, es un premio, ¿no? Y aparte te añado que cuando salen de prisión cobran el paro. Sí, sí, lo sé. Y además tienen la posibilidad de Eso. estudiar también, incluso estudios superiores, ¿no? Tengo Exacto. entendido, dentro de los centros Sí. completamente Y gratis. gratuitamente. Y tú ves Todo justo gratis. que gente, por ejemplo, trabajadores, humildes, que se pasan todo el día trabajando, que jamás han infringido la ley, pues si quieren una piscina o unas vacaciones tengan que pagárselas, si quieren un televisor de plasma tengan que comprárselo, si quieren estudiar una carrera, pues tengan también que poner su dinerito. Cuando un juez de vigilancia le da un permiso a un interno y el interno no regresa a prisión y quebranta pues el permiso, aquí no pasa nada. Pero estos errores se repiten de manera constante sin que nadie se haga responsable de ellos. Gran parte de los detenidos que hacíamos, porque habían cometido delitos, además delitos especialmente graves, lo hacíamos en presos que efectivamente, como tú has dicho, estaban de permiso penitenciario. Claro. Y sin Sí, embargo, sí. esto no sale prácticamente en ningún medio de comunicación y desde luego en toda la historia de la judicatura no conozco a ningún juez que haya pagado pues por estos errores. Que los jueces de vigilancia penitenciaria están para velar los derechos de los internos, entonces siempre van a favor de ellos. ¿Cuál es la peor situación que te ha tocado vivir? El peor recuerdo que tienes. Una de agresión que tuve, sí, ese fue yo creo que uno de los peores. He tenido varios, así gordos, pero ese yo creo que sí, un interno pues que no quería bajar de la celda, que no quería, bueno, pues al final bajó, ya empezó, bueno, pues iba un poco loco porque se había tomado, esa es otra, el tema de la medicación, que allí trapichean con la medicación de una manera brutal. Este interno en concreto iba, bueno, pues bastante colocado, ¿va? Y todo el día liándola, provocando a los demás, tocando las narices, y bueno, pues tuvimos que entrar porque cogió un carro de metal y empezó a tirarlo contra los cristales blindados, que por cierto lo rompió con toda su fuerza, pam. Entonces entramos, cogió 2 palos de escoba, los rompió con la pierna y me los puso en el cuello. Bueno, vino un compañero por detrás y es cierto que se abalanzó sobre él y lo tiró al suelo, gracias a eso. Si no me la clava. Y ahí pues me dio un ataque de ansiedad, es cierto, me tuvieron hasta que pinchar. Pero, por ejemplo, a nosotros, a las policías en concreto, les pasa constantemente. ¿Vosotras habéis notado también, como funcionarias de prisiones, la resistencia, digamos, cultural y educativa a hacer caso de las órdenes que les dais a los presos musulmanes por el hecho de ser mujeres? Sí, claro. Es evidente que ellos no nos hacen el caso que le hacen a un hombre. Por supuesto, nosotras hablamos con ellos, les decimos esto o lo otro y no hacen caso. No hacen caso, además muchos ni te miran a la cara. Ellos saben, los internos saben que tienen muchísimos derechos ahora mismo y hacen más cosas cara a nosotras, ¿vale? Mal comportamiento, precisamente porque saben que no les va a pasar nada. Sí, yo he hablado con otros